Isabela soñaba con estudiar lejos. Su futuro estaba en sus manos. Pero todo cambió de repente. Un mensaje cambió su vida. Su hermana no podía casarse. Y ella debía tomar su lugar. No hubo opción ni permiso. Solo una orden familiar. Isabela rechazó con fuerza. Pero nadie la escuchó. Firmó un contrato frío. Un matrimonio sin amor. Su corazón se rompió. Sus sueños quedaron tristes. La casa de Eduardo era fría. Sus ojos la miraban con desprecio. La familia la trataba como intrusa. Su sangre no valía nada. Ella lloró en silencio. Pero nadie la consoló. Eduardo ni siquiera la miraba. Su voz era un eco lejano. Cada día era más difícil. El peso del contrato la aplastaba. No entendía por qué. Su juventud estaba atrapada. ¿Quién decidiría su destino? Su alma gritaba por libertad, pero solo encontró puertas cerradas y rostros de hielo. Isabela recordaba su vida antes. La escuela, los amigos, la risa. Ahora todo era falso. Una mentira disfrazada de boda. Su corazón se rompía en pedazos, pero también despertaba. Una pequeña llama de rebeldía, porque nadie podía robarle todo. Ella debía encontrar su fuerza. Caminó por los pasillos de la mansión. Cada paso dolía más. Los murmullos la seguían. La sustituta, decían, no era bienvenida. Pero ella era fuerte. Aunque temblaba por dentro, se prometió no rendirse. Esta historia apenas comenzaba. Eduardo apareció una tarde, sin emoción ni palabras. Isabela lo miró con ojos desafiantes. No era la esposa perfecta, pero no era la víctima que esperaban. Quería demostrarlo, aunque no sabía cómo. El destino la había puesto allí, y debía pelear. La primera noche fue un frío silencio, sin caricias ni palabras dulces. Solo la soledad compartida. Pero Isabela no lloró más. Guardó su tristeza, para usarla como fuerza. Nada la destruiría, aunque el mundo conspirara contra ella, porque su vida era suya. Y eso nadie lo cambiaría. La casa se volvió un campo de batalla. La madrastra no ocultaba su desprecio. Cada palabra era un puñal. Los ojos fríos observaban sin piedad. Isabela era la extraña, la que no merecía respeto. Las miradas le quemaban la piel. Nadie le tendía la mano. La soledad era su única compañera. Eduardo apenas hablaba. Su indiferencia dolía más que un insulto. Ella se sentía invisible, como un fantasma en su propio hogar. Pero dentro de su pecho, la rabia crecía con fuerza. No podía dejarse aplastar. No esta vez. Cada día traía un nuevo desafío. Una palabra hiriente. Un gesto de desprecio. La familia conspiraba en silencio. Querían quebrarla. Pero ella resistía. En su silencio había fuego. Una promesa que solo ella conocía. Isabela observaba con atención. Aprendía cada movimiento. Cada debilidad escondida. El esposo ausente. La madre controladora. Los hermanos fríos. Todos tenían grietas. Y ella las buscaría. Una noche decidió actuar. Escuchó conversaciones prohibidas. Planes que la excluían. Palabras que la humillaban. Guardó cada detalle. Era su arma secreta. La clave para sobrevivir. Aunque estaba sola, no estaba derrotada. Su mente se agudizaba. Su espíritu despertaba. Sabía que debía ser fuerte. Porque la batalla apenas empezaba. El frío de la casa no la detuvo. El silencio no apagó su voz interior. Cada lágrima la fortalecía. Cada desprecio la impulsaba. Isabela se transformaba. De víctima a guerrera. Eduardo la miró una vez, sin entender qué pasaba. Ella ya no era la misma. Había cambiado sin que él lo notara. La distancia entre ellos crecía, pero también su determinación. En la oscuridad encontró luz. En el rechazo halló coraje. Cada paso era una prueba. Cada día una oportunidad. Isabela estaba lista para pelear. Por su vida. Por su sueño. Por su libertad. La guerra apenas comenzaba. Pero ella sabía que ganaría. Porque nadie podía detener a una mujer que se niega a caer. Isabela ya no solo sufría. Buscaba una salida. Una oportunidad para ser ella. Un día encontró un anuncio. Una pasantía en tecnología. Algo nuevo y diferente. Algo que la llenaba de esperanza. Sin decir nada en casa. Se inscribió en secreto. Quería probarse a sí misma. Demostrar que valía más. Cada clase era un desafío, pero también una luz en su camino. Aprendía rápido. Mostraba talento oculto. Conoció a su mentor. Un hombre justo y sabio.
que vio su potencial. La apoyó sin condiciones. Ella empezó a creer que podía ser independiente, que no necesitaba permiso para brillar. Mientras tanto en casa, Eduardo notaba el cambio. Isabela ya no era la sombra. Era una mujer diferente. Él sentía curiosidad, pero también confusión. ¿Quién era esta Isabela? Ella guardaba secretos, pero su mirada decía todo. El futuro ya no le daba miedo. Su mente se abría a posibilidades. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar. La pasantía le dio valor, le dio herramientas, le dio una voz propia. Y con cada logro pequeño, crecía su confianza. No era solo la esposa de alguien. Era alguien con sueños propios. Eduardo se acercó sin querer. Preguntó por su trabajo. Isabela sonrió con cautela. Sabía que esta era su oportunidad, para mostrar lo que valía, para cambiar su destino. Pero sabía que no sería fácil. El camino estaba lleno de obstáculos. El juicio de su familia, la presión de su matrimonio. Todo amenazaba con detenerla. Pero esta vez ella estaba lista, porque no solo quería sobrevivir, quería vivir de verdad. Y el trabajo era su primer paso hacia una nueva vida, una vida donde ella mandaba, donde su voz importaba. Así, entre códigos y reuniones, Isabela fue encontrando su poder, su fuerza interior, su camino lejos de las cadenas, que la tenían prisionera, y sin darse cuenta, comenzaba a brillar. Eduardo estaba cansado, la presión familiar lo asfixiaba. Su madre no dejaba de criticar. Tu deber es con la familia. No puedes ignorar el negocio. Pero él veía algo diferente. Isabela estaba cambiando. Ella no era la niña sumisa, la que aceptaba todo en silencio. Ahora respondía con inteligencia y calma en medio del caos. Eduardo se sorprendió. Por primera vez la escuchó de verdad. Un día hubo una crisis, un problema grave en la empresa. La familia buscó culpables, pero Isabela habló claro. Propuso soluciones brillantes. Sacó adelante la situación. Todos quedaron en silencio. No podían negar su talento. Eduardo la miró diferente. Sus ojos tenían respeto. La distancia empezó a acortarse. Un hilo invisible los unía. Pero no todo era fácil. La madre de Eduardo no lo aceptaba. Susurros venenosos siguieron. Intentaban separarlos otra vez. Isabela sentía la lucha, pero esta vez no estaba sola. Eduardo defendió a Isabela. Por primera vez con firmeza. Le dijo a su madre: ella es mi esposa. Un acto pequeño pero poderoso, que cambió el aire entre ellos. Y entre ellos también. La fría rutina mostró grietas. La indiferencia se volvió diálogo. El silencio se llenó de palabras, pequeñas pero llenas de significado. Un paso hacia algo nuevo. Un matrimonio con esperanza. Isabela sintió calor en su pecho. No era amor aún, pero sí una posibilidad. Una luz que antes no tenía. Su lucha no era en vano. Había conquistado algo. El camino seguía difícil, pero ahora Eduardo era aliado. Y la casa parecía menos fría. Las heridas empezaban a sanar. Aunque la batalla no terminaba. El matrimonio tenía fisuras, pero también promesas, que ambos debían cuidar. Porque el destino no es solo lucha, sino también esperanza. Y en esa esperanza, Isabela empezó a creer. La madre de Isabela no podía ocultar su ira. Su voz era fría y cortante. Deja ese trabajo de inmediato. Eres una esposa, no una empleada. No arruines nuestra familia con tus locuras. Sus palabras eran como cuchillos. Isabela escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Pero no había miedo, solo desafío. En secreto Isabela encendió su teléfono. Grabó cada amenaza, cada palabra dura. Quería pruebas, armas para la batalla. Esta vez no sería víctima. Esta vez lucharía con fuerza. El padre de Eduardo observaba en silencio. Las dudas nublaban su mirada. ¿Era justo el trato a Isabela? ¿O solo seguía ciega órdenes de su esposa? Sus pensamientos comenzaban a cambiar. Un pequeño apoyo inesperado. Las noches en la mansión eran tensas. Isabela sentía la presión aumentar. La madre de Eduardo no cesaba en su acoso. Intentaba quebrar su voluntad. Pero cada palabra cruel encendía más su coraje. No renunciaré a mis sueños, repetía para sí misma. Eduardo estaba atrapado entre dos mundos. Quería proteger a Isabela, pero sentía la obligación con su familia. La tensión crecía como una tormenta. La casa se volvió un campo minado. Isabela decidió hablar claro. Buscó a Eduardo en su oficina.
Le mostró las grabaciones. Quería que viera la verdad. No solo como marido, sino como aliado. Eduardo escuchó, dudó, pero entendió. Por primera vez eligió a Isabela sobre la tradición. Su apoyo fue un baluarte. Un cambio decisivo en la batalla. La madre reaccionó furiosa. Intentó manipular, chantajear. Pero la pareja estaba unida. Más fuerte que antes. Isabela sintió su poder crecer. Cada desafío la hacía invencible. Sabía que esta guerra no acabaría pronto. Pero ya no temía. Esta era su lucha por la libertad. Y estaba decidida a ganar. Isabela trabajaba sin descanso. Cada día se levantaba antes del sol. Su mente no paraba de pensar. En cómo mejorar cada detalle. En cómo liderar a su equipo. Con fuerza y determinación. El proyecto más grande llegó. Una oportunidad que nadie esperaba. Era el momento para demostrar que no era solo una esposa obligada, sino una mujer con talento propio. Una mujer que podía cambiar su destino. Isabela organizó reuniones largas. Analizó cada problema con cuidado. No dejó nada al azar. Su equipo la seguía con respeto, porque veían en ella una líder. Firme pero justa. Las noches se hicieron cortas. El cansancio apareció, pero la pasión la mantenía viva. No era solo un trabajo. Era una batalla por su libertad, por su identidad. Los días pasaron rápido. El equipo cumplió cada objetivo. El proyecto fue un éxito. La empresa reconoció su esfuerzo. Isabela recibió elogios públicos. Por primera vez sentía orgullo verdadero. En casa la noticia no pasó desapercibida. Eduardo escuchó rumores sorprendidos. Su mirada cambió lentamente. De indiferencia a curiosidad. La mujer que creía que no podía. Se había convertido en alguien importante. La madre de Eduardo sintió miedo. Su control se tambaleaba. Isabela era ahora foco de atención. No solo en el trabajo, también en la familia. Una amenaza para su poder. Las reuniones familiares se tensaron. Pero Isabela no cedió. Defendió sus sueños con voz clara. No solo buscaba sobrevivir, sino prosperar. Ser reconocida y respetada. Eduardo empezó a verla diferente. Su actitud cambió. La admiración reemplazó la frialdad. Los pequeños gestos de interés aparecieron. Una nueva esperanza crecía. Entre ellos, Isabela sentía que todo cambiaba. La casa ya no era solo una prisión. Era un lugar donde podía construir su propio camino, donde podía ser ella misma. La presión seguía fuerte, pero la resistencia también. Tenía aliados inesperados. En el trabajo y en la familia. No estaba sola. Sus sueños parecían más cerca. No solo ser la esposa, sino la mujer que elegía su destino. Y nadie podría detenerla. Cada día era un paso adelante. Cada logro una victoria. Isabela estaba lista para enfrentar cualquier reto y conquistar su futuro. Isabela sabía que la verdad era su arma. No podía seguir viviendo en mentiras. La sombra del contrato pesaba en su alma. Cada día más fuerte. Decidió investigar a fondo. Buscar pruebas claras. Para liberarse de ese yugo, descubrió mensajes ocultos. Conversaciones entre su madre y la suegra. Planes secretos para controlarla. Para mantenerla bajo dominio. Su corazón se aceleró. No solo era víctima, sino un peón en un juego cruel. Guardó cada prueba con cuidado. Grabaciones, fotos, mensajes. Todo estaba listo. Para el momento adecuado. No podía fallar. Eduardo empezó a notar cambios. Isabela ya no era la mujer sumisa. Era una fuerza imparable. Él se sintió confundido. Su corazón se debatía entre el deber y el amor naciente. Un día decidió confrontar a su madre. Con las pruebas en mano, exigió la verdad. La familia tembló. La máscara empezó a caer. Isabela pidió a Eduardo que la apoyara. No solo como esposo, sino como aliado. Él dudó, pero finalmente cedió. Su decisión marcó un antes y un después. La noticia explotó en la familia. El contrato dejó de tener poder. La relación se transformó. De obligación a elección. El matrimonio se liberó de cadenas. Isabela y Eduardo empezaron a hablar. A conocerse de verdad. Sin secretos ni engaños. Una nueva etapa comenzaba. Con confianza y respeto. La familia quedó en shock. No entendían la fuerza de Isabela, ni la decisión de Eduardo. Pero a ellos no les importaba. Solo querían ser libres. Isabela sintió una alegría inmensa. Su lucha había valido la pena. No más prisiones invisibles. No más mentiras disfrazadas. Era dueña de su destino.
Eduardo también cambió. Su corazón se abrió. El amor comenzó a crecer. No el amor de cuentos, sino el amor real, con respeto y apoyo. Los días se llenaron de promesas, de planes juntos, de sueños compartidos. La mujer que antes temía, ahora era reina de su vida. El contrato se rompió para siempre, pero la verdadera unión apenas nacía. Isabela y Eduardo, dos almas que eligieron ser uno por decisión, no por obligación. La casa ya no era prisión, era hogar, un refugio para dos guerreros, que vencieron la oscuridad y encontraron la luz. El futuro se veía brillante, aunque el pasado había sido oscuro. Isabela había cambiado su historia, y con ella también su vida. Isabela sabía que su lucha no era solo por ella, era por todas las mujeres atrapadas, por aquellas que vivían en sombras, sin voz ni libertad. Decidió hacer más que solo triunfar. Quería abrir caminos, crear un espacio seguro, un lugar de apoyo y fuerza. Nació la idea del grupo de emprendedoras, uniendo mujeres con sueños, con historias similares, con ganas de cambiar su destino. Isabela lideró la iniciativa, convocó a muchas mujeres, que vivían entre miedo y esperanza. Las primeras reuniones fueron pequeñas, pero llenas de pasión. Cada una contaba su historia, cada una encontraba fuerza en la otra. La solidaridad crecía, como una llama que no podía apagarse. Isabela veía en cada mujer un reflejo de su propia lucha, y en esa unión encontró un nuevo propósito. No era solo una esposa que venció, era una guerrera que inspiraba, un faro en la oscuridad. La noticia llegó a la prensa. La historia de Isabela se hizo pública. La sociedad empezó a hablar. El movimiento crecía. Mujeres se unían en ciudades y pueblos, rompiendo cadenas antiguas, desafiando prejuicios y miedos. La madre de Eduardo fue desplazada. Su poder se desvanecía. Ya no podía controlar ni humillar. Isabela había cambiado las reglas. El respeto era la nueva moneda, y ella la dueña. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de apoyo y gratitud. Isabela recibía cartas y llamadas, de mujeres que encontraban esperanza. Gracias a ella, el despertar femenino se hacía realidad. Pero no todo fue fácil. Las críticas llegaron, los ataques también, pero Isabela no cedió. Cada desafío era una prueba, cada insulto un impulso más fuerte. El amor con Eduardo crecía. Ya no era solo tolerancia, era compañerismo, un apoyo mutuo. Juntos enfrentaban el mundo, con valentía y convicción. Isabela sabía que la lucha seguía, pero ahora tenía un ejército, un grupo de mujeres fuertes, que no se rendían, que luchaban por su futuro, por su libertad. El poder del despertar femenino era imparable, y ella estaba en el centro, guiando con firmeza, con pasión, con esperanza. Las lágrimas del pasado se secaron, reemplazadas por sonrisas y fuerza. Isabela había encontrado su lugar, no como esposa obligada, sino como mujer libre, como líder, como inspiración. El futuro era suyo, y de todas las mujeres, que alzaban la voz, que rompían cadenas, que escribían su propia historia. Isabela miró al horizonte, sintió el viento en su rostro, y supo que nada la detendría, porque ahora ella era el cambio, la revolución, el despertar. Isabela había recorrido un camino largo y difícil. Cada paso estuvo lleno de lucha y dolor, pero también de aprendizaje y crecimiento. Ahora estaba lista para tomar el control total, de su vida, de su destino y de su felicidad. Eduardo estaba a su lado, no como un dueño ni un juez, sino como un compañero, un aliado en las buenas y malas. Juntos habían roto cadenas, habían construido un nuevo hogar. La empresa crecía bajo su liderazgo, los proyectos se multiplicaban, el respeto y la admiración aumentaban. Isabela se había convertido en un referente, no solo en los negocios sino en la sociedad. En las reuniones importantes hablaba con voz firme. Sus ideas eran escuchadas y valoradas. No había vuelta atrás. Su nombre resonaba con fuerza. Una mujer que no temía desafiar el status quo. En casa la relación con Eduardo era sincera. Las mentiras y secretos quedaron atrás. Habían aprendido a confiar, a apoyarse, a amar sin condiciones ni imposiciones. Isabela había rechazado ser definida por nadie. No dependo de un hombre. Yo soy mi fuerza, mi poder, mi camino, decía con orgullo y convicción. El pasado doloroso seguía siendo parte de ella, pero ya no la definía.
Había transformado cada herida en aprendizaje, cada derrota en impulso, cada lágrima en valentía. Sus amigas del grupo de emprendedoras seguían creciendo. La red era fuerte y unida. Juntas enfrentaban desafíos, celebraban victorias, apoyaban a las nuevas generaciones. Isabela sabía que su lucha era más grande que ella, que era parte de un movimiento, de un despertar colectivo, de una revolución silenciosa y poderosa. La sociedad comenzaba a cambiar. Las voces femeninas se alzaban cada vez más fuerte. Los prejuicios se enfrentaban con hechos. La igualdad ya no era un sueño sino una meta alcanzable. Pero Isabela no se conformaba. Quería más. Para ella, para su familia, para todas. Trabajaba día y noche sin descanso, con la pasión intacta. En medio del éxito surgieron nuevos retos. Competencia dura, intrigas empresariales, ataques personales. Pero nada la detenía. Su espíritu era inquebrantable. Eduardo se convirtió en su apoyo incondicional, en su compañero de vida y batalla. Juntos eran invencibles. Un equipo fuerte y equilibrado. Isabela miraba al futuro con esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para cualquier tormenta, porque ahora tenía la fuerza que siempre buscó. La última escena fue un momento de calma. Isabela y Eduardo caminaban juntos, mano a mano, mirando un horizonte brillante, lleno de posibilidades, de sueños realizados, de un futuro conquistado. Isabela respiró profundo, sonrió con satisfacción. Sabía que todo valió la pena, que había ganado su vida, su libertad, su futuro, y con esa certeza, con esa fuerza interior, ella declaró para sí misma: yo no dependo de un hombre, yo soy la fuerza, la dueña de mi destino, la reina de mi vida. El capítulo cerró con una promesa, de seguir luchando, de seguir creciendo, de inspirar a otras mujeres, a buscar su poder, a romper sus cadenas, porque el verdadero triunfo no está solo en el éxito material, sino en ser libre, en ser uno mismo, en vivir sin miedo ni cadenas. Isabela había ganado su futuro, y ese futuro era solo el comienzo. Isabela y Eduardo caminaban juntos. El sol brillaba sobre sus rostros. Todo parecía tranquilo, pero el corazón de Isabela latía fuerte. La verdadera batalla apenas empezaba. Los años dejaron cicatrices, pero también mucha fuerza. Recordaban noches de lágrimas, momentos de miedo y soledad. Todo eso era parte de ella, pero no la definía. Ahora tenía una visión. No solo buscaba éxito, quería cambiar la sociedad, que nadie sufriera como ella. Eduardo la miraba con amor. Sabía que era inspiración. Juntos superaron todo. Eso los unió mucho. Ella era un faro de luz. Isabela decidió actuar. Quería fundar una organización para ayudar a mujeres, brindar apoyo y educación, para que no sufrieran. Trabajaron sin descanso. Invitaron a expertos. Crearon muchos programas. Querían cambiar vidas, abrir caminos nuevos. La fundación creció rápido. Miles de mujeres llegaron. Encontraron en Isabela una líder cercana, que entendía sus dolores. No daba falsas promesas. Ofrecía caminos reales. La transformación era posible, pero hubo muchas críticas. Intentaron detenerla. Ella no se rindió. Su convicción era fuerte. Con Eduardo estaba unida. Su amor maduró. Crecieron y se respetaron. Los hijos crecieron libres, en un ambiente justo. Isabela dejó un legado para la nueva generación, que viviría diferente. La fundación inspiró a otros. Se hizo conocida. Isabela recibió premios, pero se mantuvo humilde. Recordaba sus raíces. En una conferencia habló. Su voz fue fuerte. Un llamado a actuar. Romper todas cadenas. Ser dueñas del destino. La ovación fue grande. No era solo palabras. Era un mensaje real. Una invitación a luchar. A no callar nunca. Luego caminaron juntos. Se detuvieron en un lago. Isabela vio su reflejo. Recordó quién fue y quién se convirtió. Sonrió con orgullo. El camino no era fácil, pero no estaba sola. Millones la acompañaban. Juntas eran invencibles. Su historia era de todas. De las que luchan, de las que sueñan, de las que aman, de las que resisten. En ese momento, miró el horizonte. Hizo una promesa. Seguiría luchando. Seguiría creciendo. Seguiría inspirando. Su vida era ejemplo. La libertad es conquista. Cada mujer tiene poder.
De ganar su futuro, Isabela despertó temprano. El sol apenas asomaba. Sentía una energía nueva. El día prometía cambios. Pensó en todas las mujeres que aún luchaban en silencio. Quería darles fuerza, ser su voz y apoyo. Preparó un discurso breve para su próximo encuentro. Palabras claras y directas que llegaran al corazón. Recordó su propio camino. Cada obstáculo vencido, cada lágrima derramada, cada triunfo logrado. Sabía que no estaba sola, que la unión era poder, que juntas podían más, que nadie las detendría. Salió de casa con paso firme. El mundo esperaba su luz. Isabela estaba lista para seguir cambiando vidas. Su mirada brillaba, llena de esperanza y fuerza. El futuro era suyo, y lo conquistaría.